Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por esta enorme oportunidad. Hoy lunes, inicio de semana, 31 de agosto, ya prácticamente el último día de este mes. Entramos al mes más maravilloso, el mes patrio, aunque también debemos de pensar la situación de crisis de salud que hoy estamos atravesando. Bajo esas circunstancias debemos de tomar todas las medidas de precaución, de protección en materia de salud. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos esta enorme oportunidad de estar aquí con ustedes. Es un enorme placer nuevamente hacerlo. Muchas gracias, de verdad. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Y bueno, hoy nos acompaña en la entrevista el licenciado Luis Reyes Luna, empresario industrial, productor agrícola, pecuario de Minatitlán, Veracruz, un personaje ampliamente conocido también, que tiene mucha experiencia y que ha venido trabajando en este tema tan importante de economía para Veracruz, un estado que lo tiene todo para poder salir adelante en este tema. Licenciado, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en la entrevista. Bienvenido a tu espacio, donde, bueno, desde luego platicaremos de temas importantes que tienen que ver con el campo, que tienen que ver con la ganadería, que tienen que ver con nuestros ríos, nuestros mares, y muchas cuestiones que se dan en este estado de Veracruz, que tenemos para alcanzar la mejora económica, y que seguramente con tu experiencia también que has adquirido en este campo en donde te has desarrollado, tienes una importante contribución para hacerle al pueblo veracruzano. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Fernando, pues un gusto, muy agradecido por esta invitación, por estar aquí en este programa. Saludos a todos las y los cibernautas que de buena fe atienden esta emisión, y vamos a platicar de manera muy amigable, con conceptos muy entendibles, muy prácticos, y decirles que pues tenemos muchas oportunidades detrás de la pandemia. Ok, oye, pues mira, este tema que para mí es muy importante y que yo creo que dejamos de lado muchas veces, Luis, porque resulta nuestra zona, por ejemplo, la zona sur de Veracruz, estamos concentrados, y esto es muy importante decirlo, estamos concentrados en una economía energética, y dejamos de lado nuestro campo, dejamos de lado la ganadería, dejamos de lado algunos otros temas en donde el desarrollo económico debería de enfocarse a este tema para poder crear expectativas de crecimiento económico basado en una diversificación. Así como hablamos del sector turístico, hoy hablemos del sector productor del campo, de la ganadería, de lo agrícola y de lo pecuario de este Veracruz tan rico. Platícanos cómo está el campo veracruzano, Luis. Bueno, vamos a empezar nuestra exposición hablando de lo que es la realidad en el campo en todo el país. Como nación, México es uno de los países líderes en la actualidad. Ocupamos el 7º lugar en producción de alimentos. Esto nos convierte verdaderamente en una potencia. Sin embargo, también hay que decirlo, el desarrollo más importante se ha dado en el norte y en el centro del país, donde verdaderamente se han desarrollado empresarios agrícolas, que han tenido una visión muy distinta. También se ha desarrollado la industria pecuaria con alta tecnología. Y nosotros en el sur-sureste, desafortunadamente, pues no hemos logrado un desarrollo a la par del centro y del norte del país. Sin embargo, hay que decirlo también, la nueva política sectorial de este nuevo gobierno federal está enfatizando mucho en hacer inversiones productivas, en hacer acompañamientos a los productores, en ayudarnos, en pocas palabras, para que nosotros también tengamos un desarrollo tan fuerte como los estados que mencioné, y Guanajuato, Michoacán, lo que es Jalisco, y más al norte Sinaloa, Sonora y las Californias.
tenemos un potencial muy importante, una ventaja competitiva en el sur, en razón de una variable importante. Los campos del norte del país están plenamente agotados, es decir, han sido sobreexplotados a través del uso intensivo de la agricultura y de la ganadería, y más aún a través del uso de los agrotóxicos. Las tierras, los suelos de allá están muy gastados, muy deteriorados, y nosotros en el sur sureste tenemos todavía suelos vírgenes, superficies que son selvas bajas, selvas medias, que muy bien, bajo un buen programa, se pueden destinar para el cultivo de alimentos específicamente. En Veracruz, vamos a entrar ya a lo que es la parte del estado de Veracruz. Pues Veracruz, como es bien sabido, tiene muchísimas oportunidades. De acuerdo a cifras oficiales que tenemos aquí, emitidas por el propio gobierno federal mexicano, nos encontramos que Veracruz es el primer lugar en producción de ganado bovino en canal. Vacas en canal, Veracruz es el primer lugar. Hasta actualmente mantiene ese primer lugar, pero también con un decreciente número de sacrificios. Es decir, mantenemos la posición, pero ha decrecido el número de sacrificios en rastros. ¿Esto qué conlleva? Pues conlleva una gran oportunidad para que los empresarios ganaderos enfoquen sus baterías en invertir recursos en el campo. Cuando nosotros vamos y platicamos con los ganaderos, nos encontramos con una realidad distinta. Ellos, con muy sobrada razón, argumentan que la actividad ganadera no es rentable y tiene un cierto nivel de lógica. Y digo, es un nivel relativo de lógica. En un esquema normal, pues sí es bien sabido que todos los productos que se utilizan para el campo y para la ganadería, vamos a hablar de los fertilizantes, fungicidas, herbicidas, para la cuestión agrícola, y en el caso del ganado, los medicamentos, las vacunas, pues están subiendo de precio. ¿Por qué? Porque mayormente son de importación, son hechas por laboratorios que vienen de Estados Unidos, de Europa, y obviamente el dólar, al subir la paridad peso-dólar, pues estos productos se incrementan. Claro. Por el otro lado también pasa algo también muy digno de mencionarse. Se ha creado un monopolio de un grupo muy poderoso del norte del país, que es el que hace el acopio de todos los animales de recién destete, como se llama, y de peso medio. Ellos acopian en todo el sur sureste, hablemos de Veracruz, de Tabasco, de Chiapas, de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, vienen del norte, hacen el acopio. A comprar, pues, ¿no? Vienen a comprar, ellos fijan el precio. Se ha depreciado el precio de la carne de ganado en pie, de un promedio de 45 pesos que estaba hace un par de años, y en la actualidad se viene pagando 35, 37 pesos. ¿A qué se debe esto, Luis? A ver, si hablamos, por ejemplo, que tenemos un estado que tiene una enorme producción de ganado, digamos, ¿a qué se debe que el productor veracruzano permita que venga el que genera el coyote, como se le llama, y viene y le compra al veracruzano, y entonces ahí todo lo que pudiera generar de ganancia, todo lo que pudiera generar en recursos económicos, pues prácticamente se va para otro lado, porque aquel lo comercializa de otra forma, a otro precio? Entonces, ¿por qué está pasando esto? Es muy importante que platiques esto, Luis, porque sí es cierto, nosotros hemos platicado, hemos hablado de este tema, e incluso ha habido expresiones de ganaderos donde efectivamente se quejan mucho de esta cuestión. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo influye el gobierno en todo esto? ¿Y por qué se permite todo esto? Digo, no estoy diciendo tampoco que sea algo ilegal. Estamos hablando que son cuestiones legales, pero esto también afecta al desarrollo económico del estado de Veracruz. Afecta en mucho, y sobre todo desmotiva y desincentiva a los ganaderos para que sigan trabajando. Pero también vamos a analizar que es un tema que tiene muchas aristas. Por un lado, pues es muy cómodo que llegue un comprador a tu rancho y te diga: quiero comprarte X número de piezas. Es algo muy agradable para un ganadero, que no tenga que esforzarse en ir a buscar clientes o un mercado a otra parte. Llegan los compradores a puerta de rancho, dicen: quiero 50, 100 animales,
se hace el pesaje y te dicen, pero te lo voy a pagar a tal precio. Se ha creado un monopolio en realidad, donde un solo grupo que viene del norte, que también tiene derecho porque son mexicanos, claro, igual que nosotros, pues ellos se han creado ya una estructura financiera, son un soporte financiero muy alto, y ellos prácticamente están fijando el precio a su conveniencia. También ellos dicen que pues llevan riesgo de que los animales en el camino se roben el transporte junto con la carga de ganado, que tengan enfermedades, que tienen gasto para ellos terminar, como se dice en el argot, es decir, dar el peso que se requiere ya para sacrificio, matanza y corte. Hay un monopolio estrictamente que pone el precio, y el ganadero también, el ganadero tradicional, pues en una lógica correcta, porque también tiene deudas, sí, mucho claro, de lo que va a recibir ya lo debe, pues accede a venderle al precio que le está fijando el comprador. Pero tiene otra ventaja también, le pagan en efectivo. Llega el comprador con mucho dinero, le paga efectivo. Y se olvida de problemas. Mayormente no facturan ese ganado, es un ingreso a la mano, como se dice, y pues aparentemente es ganar. Gana el comprador porque compró ganado a buen precio, gana el vendedor porque tiene dinero efectivo para él, para su familia, satisfacer las necesidades familiares, para pagar deudas, y eso es un círculo vicioso. Ajá. Pero cuando ya vamos a un estudio más detallado, vemos que, por ejemplo, el mercado asiático está requiriendo proteína en un gran volumen. Y vamos a hablar de China. China tiene más o menos 1.380 millones de ciudadanas y ciudadanos. Y de esos 1.380, hay una franja poblacional de unos 450 millones de chinos que tienen poder adquisitivo alto, que es una clase emergente con mucho dinero en la bolsa, que han hecho negocios, que tienen fábricas, que se han permitido entrar en una bonanza. Naturalmente, esa población emergente con alto poder adquisitivo está demandando la mejor proteína que hay en el mundo. Y la carne de bovino y de porcino, pues es una proteína de muy buena calidad. Entonces, cuando ya nos entramos a la dinámica de cómo cambiar la realidad del ganadero veracruzano, pues yo les puedo decir, con conocimiento de causa, porque he estado en China varias veces, de que sí, el mercado sí requiere proteína, requiere carne de calidad, y también tenemos que cambiar nuestro modelo productivo, en concreto y de manera muy práctica. No quieren comer carne que tenga clenbuterol añadido. Claro. El clenbuterol es un estimulante para que el animal suba de peso de manera artificiosa, sí, y de manera rápida. Los orientales no quieren proteína contaminada para acabar pronto. Oye, y esto que dices, que para mí es muy importante, muy interesante, ¿hasta qué grado afecta la economía, por ejemplo, del estado de Veracruz? Porque, a ver, seguimos siendo un estado que ocupa un primer lugar en productor de esta área, ¿no? Pero ¿qué tanto afecta al desarrollo económico del estado de Veracruz? ¿Y hasta qué punto, de qué nos sirve, por ejemplo, tener a una oficina o una secretaría de agricultura, de ganadería, cuando el campesino, cuando el productor se queja que no hay apoyos, que no hay incentivos y que se les hace más fácil vender así como lo acabas de explicar? Pero esto ¿en qué afecta al desarrollo económico del estado de Veracruz? Más allá de que ocupemos el primer lugar, digo, la verdad es que atravesamos un momento económico muy difícil y yo creo que no se le ha dado la debida atención a esto. ¿Qué tanto afecta económicamente todo esto? Afecta en mucho. El hecho de no contar con apoyo institucional, es decir, de la anteriormente llamada Zagarpa, que tuvo muchos programas, hubo mucho despliegue de dinero, pero resulta que esos apoyos nunca llegaron a donde deberían haber llegado. Sí. Fueron apoyos mayormente en efectivo, en tractores, y que desafortunadamente no se aprovecharon como debieron hacerse. Ahorita, en este nuevo gobierno federal, la política, en mi opinión, debe ser de apoyo, sí, de apoyo, no tanto de dinero, en efectivo, de recursos. Debe haber apoyo en cuanto a acompañamiento técnico. En mi opinión, los técnicos de la SADER deben bajar a los ranchos, deben bajar a los campos de cultivo
para dar un asesoramiento teórico y práctico en el sitio. De esa manera podemos apoyar mucho al campesino productor, al agricultor productor, claro, y al ganadero productor. Sí. Eso sería una sugerencia, que haya apoyo, que ahorita que se está discutiendo el tema del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, no se descuide el campo ni a la ganadería, y por una razón no de idea, sino una razón de finanzas públicas. La agricultura en México es el único sector que le ha dado crecimiento de 2 dígitos a las arcas públicas, a la tesorería de la Federación. Ha crecido, pasamos del lugar 12º al lugar 7º en un lapso de 12 años. En pocas palabras, el campo y la ganadería están rindiendo buenas cuentas a las finanzas públicas de México. En ese sentido, sería suicida pensar en eliminar recursos para una secretaría, claro, tan importante, que está dando buenos resultados, claro, y que puede dar aún mejores resultados si logra enfocar las ayudas para que sean ayudas directas al productor. Sí. Y una ayuda directa sería asistencia y acompañamiento técnico. Claro. Que un asesor venga a tu rancho y te diga, mira Fernando, este proceso de producir piña en Isla o en Playa Vicente lo podemos eficientar utilizando esta técnica que se usa en Filipinas, o podemos, en lugar de usar productos de importación, podemos enfocarnos a la producción orgánica con desechos de otros productos del campo. Hay un sinfín de formas de ayudar al productor de una manera muy práctica y hasta cierto punto económica. Claro, y esto desde luego, lo que tú me hablas y lo que me dices tiene que ver mucho con el Producto Interno Bruto, que es lo que genera la economía, una economía activa, una economía que esté circulando, que nos permite, por ejemplo, adquirir bienes y servicios, producción, o sea, son muchas cosas que, como bien dice Luis Reyes Luna, empresario, desde la óptica de un empresario, lo que tiene que hacerse para poder aprovechar todo este sector tan importante. A ver, Veracruz no nada más es el campo, no es nada más el sector bovino, no es nada más el ganadero, también tenemos otros productos, la piña, naranja, los cítricos, todo esto. A ver, ¿cómo estamos ahí, Luis? Porque la verdad es una plática muy interesante que hoy estamos llevando con el licenciado Luis Reyes Luna, empresario, productor, una persona que conoce de este tema y que yo creo que ha venido con su experiencia aportándole también aquí a la zona sur en este gran tema que yo creo que es importante decirlo. El gobierno del estado, el gobierno federal tiene que voltear los ojos hacia este sector tan importante que se está dejando de lado y que muchas veces se concentra nada más en un solo sector, que es el sector energético. No, hablamos del sector del campo, hablamos del sector agrícola, y entonces hay mucho que hacer ahí. A ver, ¿cómo estamos con los otros productos, Luis? Cítricos, pues es muy bien sabido que Veracruz es líder nacional, y también puedo suponer que a escala mundial la zona centro-norte del país, del estado de Veracruz, Martínez de la Torre, como lugar de maquila, de empaque de limones, pues presenta muy buenas oportunidades. Por ejemplo, aquí encontramos, de acuerdo a cifras oficiales, que Veracruz es segundo lugar en producción de limón. Limón. Es primer lugar nacional en producción de naranja. Naranja también. Sí, ha tenido un crecimiento importante en los últimos 6 años del 30%. Se ha incrementado la producción de naranja. ¿Lo seguimos sosteniendo? En Veracruz. Lo seguimos sosteniendo. Sí. A su vez, si hablamos también en el tema de la toronja, también somos primer lugar nacional en la producción de toronja. ¿Por qué esto no se ve que se esté haciendo algo por todo esto? Le pregunto al empresario, ¿verdad? Sí. Desde luego, ¿por qué vemos una economía nada más basada en los energéticos? ¿Por qué estamos descuidando todo este tema? Porque debo decirte, Fernando, que si bien es un tema no complejo, sí requiere muchas horas de investigación, de dedicarse. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica, sí, donde podemos ver el lugar que ocupa Veracruz en cada uno de los sectores productivos. Hablemos también por ejemplo, de la ajonjolí. Sí. Veracruz es el 6º productor nacional. 6º productor. La caña. Si hablamos de la caña de azúcar, somos el primer lugar. En el ranking nacional. Veracruz. En la producción. ¿Actualmente? Actualmente mantenemos el primer lugar. Piña. En piña
ocupamos el primer lugar nacional en producción de piña. Tenemos un crecimiento del 12% de hace 6 años a la fecha, una oportunidad para mercado muy importante. En plátano andamos en tercer lugar como productores nacionales. Ahí sí tenemos un problema, tenemos un decrecimiento en los últimos 6 años del 26%, es decir, negativo. Se ha decrementado la producción, pero mantenemos la posición número 3. La sandía, somos el cuarto productor de sandía también a nivel nacional, con un 27% de crecimiento de 6 años para acá. Por ejemplo, en tabaco, que es una industria que pues fuimos muy importantes en la zona de los Tuxtlas. Sí, claro. Mantenemos el segundo lugar como productores en la nación, en México. Y pues también si nos vamos a la miel de abeja, somos el tercer estado más productor de miel en todo el país, tercer lugar. Son muy ricos en muchos cítricos y frutas. Entonces, ¿qué hace falta del gobierno para mantener o para incrementar todo esto? ¿Cómo ves tú la óptica del gobierno federal, del presidente López Obrador? ¿Cómo ves la óptica del gobernador del estado, Cuitláhuac García, desde luego? Porque hablamos de un tema que quizás no se ha tocado, Luis, sí, y se tocan otros temas, sí, y no vemos si el gobernador está haciendo algo por esto. Desde tu óptica como empresario, ¿tú cómo ves al gobierno federal? ¿Tú cómo ves al gobierno estatal? ¿Qué se puede hacer en los gobiernos municipales? ¿Qué hace falta? Si hablamos de un caso hipotético, si a mí me tocara ser en este momento gobernador de Veracruz, yo focalizaría mucho los esquemas de apoyo al campo y a la ganadería, porque como bien dijimos, los mercados internacionales están demandando alimentos de calidad. Sí. Y México y Veracruz específicamente tienen un potencial importante por la ubicación geográfica, Fernando. Sí. Tenemos 3 puertos importantes en Veracruz, el mismo puerto de Veracruz, Coatzacoalcos y Tuxpan, para sacar vía marítima, que es la más económica, todos los alimentos, claro, hacia el mundo. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar en Bélgica, en Bruselas. Fuimos a las oficinas centrales de la Unión Europea para informarnos qué demandan Europa, qué alimentos quiere Europa. Y nos encontramos con casos muy sorprendentes. Por ejemplo, y esto es nada más una moción, están comprando aguacate del Perú y lo están pagando mejor que el aguacate, que lo que Estados Unidos nos paga a los productores de Michoacán. Perú ha desarrollado una tecnología para producir un aguacate de primerísima calidad y tiene prácticamente asegurado el mercado de la Unión Europea. Entonces, aquí y a mejor costo. Habría que diseñar una política de diversificación de mercados para no tener un solo cliente, que cuando se le ocurra, claro, pueda decir, pues te aplico un arancel alto, pues porque estás facturando demasiado y me estás pegando a mí. O por cuestiones políticas. O por cuestiones de conveniencia económica disfrazadas de protecciones fitosanitarias. Claro. Tu fruta está contaminada, no te puedo comprar más aguacate porque encontramos un gusano en un aguacate. Sí, todas esas, claro, prácticas del comercio. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio que tenemos con México, Estados Unidos, Canadá, ¿ya? Se les ocurre cualquier cuestión, nos aplican un arancel, ya lo hemos visto, ya lo vivimos. Entonces sí, siempre es importante que se tengan otras opciones donde se pueda llevar a cabo el producto mexicano. Correcto. Que no estemos centrados nada más en un solo objetivo, sino que diversificar lo que tengamos, a dónde llevarlo también. Qué interesante. Ahora, volviendo a la pregunta, Veracruz, nuestro estado tiene las mejores condiciones en el entorno para ser aún más una potencia en producción alimentaria. Y el sur de Veracruz, que es la zona que más conozco por los años que llevo en estas actividades, tiene un excelente potencial. Ahorita se conjugan 2 variables importantes. Está aprobado el proyecto del corredor interoceánico. Sí, claro. Coatzacoalcos. Sí. Otro puerto importante. Dos puertos de salida de productos. Sí. Con una comunicación eficiente, ¿verdad? Con un tren que va a correr una velocidad estimada de 90 a 100 kilómetros por hora y que te va a permitir transportar cargas
entre Salina Cruz y Coatzacoalcos en 2 horas y 45 minutos. Y estaríamos hablando también de explorar otros mercados en Correcto. donde pudiéramos llevar estos productos y no nada más a donde tenemos ya convenios o tenemos tratados, en fin, diversificarlo Podemos totalmente, diversificar más la rápido. producción y buscar siempre mercados de mejor rendimiento para nosotros. Y bueno, reitero, habría que dar mejor y más apoyo al campo veracruzano y a la ganadería veracruzana. Sí, porque yo creo que ahí es donde está el tema, Luis. Yo creo que ese tema es el que supongo yo que no le han dado la debida importancia. Hablamos del gobierno de Fidel Herrera, hablamos del gobierno de Javier Duarte, hablamos del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, pero hoy estamos en un gobierno que pues tiene otra visión, se supone, sobre esto, ¿no? Y digo, yo la verdad no puedo creer que sigamos confiados en las cifras que tenemos para que no le sigamos invirtiendo a este sector tan importante del Producto Interno, que forma parte del Producto Interno Bruto de nuestro país, sobre todo ahora cuando estamos hablando de un sector turístico que ha caído, cuando hablamos que el petróleo ya no es negocio, y entonces hablamos del campo, hablamos del sector agrícola, hablamos del sector pecuario, y tenemos este gran rubro que yo creo que no le hemos dado la importancia importante. Hablamos, lo acabas de decir tú, el corredor interoceánico, que va a venir a ser una fuente importante de traslado de productos, más agilidad, más rapidez. Entonces, ¿qué le hace falta a Veracruz si tenemos todo, Luis? Digo, en tu calidad de empresario, ¿para dónde vamos? ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Y qué es lo que se tiene que hacer en este momento, Luis? Ya vimos la realidad de lo que está sucediendo. Ahora, ¿cuáles son nuestras oportunidades? ¿Cuáles son nuestras potencialidades en este sector tan importante? Bueno, ahora ya hablamos de las potencialidades. Lo que en mi opinión tendríamos que hacer ahora es la articulación de todos los elementos que conforman la cadena. Y hay un tema muy importante. En alimentos no tan solo se trata de producir alimentos en fresco. Sí. Nosotros como empresarios tenemos que liderar un esfuerzo en generar las cadenas de valor. No es vender fruta en fresco, no es vender hortalizas en fresco, no es vender verduras en fresco, no es vender carne en pie o en canal. Tenemos que darle el valor agregado a nuestra producción. Claro. Ese es el secreto para desarrollar una industria de gran calado. Y hay otra variable importante. Para lograr ser una potencia generadora de recursos, de divisas, de pesos para los productores, tenemos que hacer una matriz cruzada. ¿Qué significa esto? Tenemos que estudiar las potencialidades, como ya mencionamos aquí, de acuerdo a estas gráficas, y tenemos que cruzarlas con la información de los mercados. ¿Qué demandan los mercados? No se trata de producir por producir. Claro. Nosotros tenemos que llegar con el apoyo de los jóvenes, que aquí también los jóvenes veracruzanos tienen una gran oportunidad de integrarse a la cadena productiva. Hay un software que se puede diseñar de manera sencilla para hacer una matriz cruzada. ¿Qué produzco con calidad? ¿Qué produce mi tierra con calidad? ¿Y qué compran los mercados a los cuales yo les quiero vender? Con esa matriz nosotros podemos determinar en tiempo real hacia dónde debemos enfocar nuestro esfuerzo productivo. Claro. Por una razón, este negocio de la producción primaria, agricultura, ganadería y pesca, se rige por oferta y demanda. Si nosotros como productores saturamos la oferta, el precio por su propia condición se cae. Y no hay peor tragedia para un productor que tener que regalar el fruto de su trabajo, claro. su inversión, su gran esfuerzo, porque trabajar el campo no es sencillo, Fernando. Ser campesino, ser agricultor, ser productor pecuario, no es nada fácil. Pero sí nosotros, los que tenemos un poco más de conocimientos técnicos, sí podemos ser factor de cambio en todos los ranchitos chicos, claro. Medianos y grandes. Por ejemplo, tú que eres de Minatitlán, Luis, que tú que eres de Minatitlán, por aquí nos escribe el señor Adolfo Rojas García, dice: siempre activo el licenciado Luis Reyes Luna, sin duda un empresario con gran visión. Sin duda el campo, si no produce la ciudad no come. Creo que es una realidad, ¿no? Bueno, mira, manda saludos también Luis, el señor Adolfo Rojas. Mira, Minatitlán. Tú conoces Minatitlán, tú eres originario de Minatitlán y bueno, Minatitlán también produce.
Bien. ¿Qué tenemos en Minatitlán? ¿Qué es lo que se necesita en Minatitlán? Minatitlán tiene una zona rural muy vasta, muy grande, que colinda prácticamente con el municipio de Uxpanapa, y es un territorio geográficamente muy amplio, con grandes potencialidades. Esto lo acabo de investigar, de estudiar, va a haber una crisis en la producción de arroz a nivel mundial. El arroz va a ser un grano que va a haber mucha demanda por arroz. Y Minatitlán, eras muy joven, Fernando, hace 30, 40 años era un centro productor de arroz muy importante. Tendríamos que retomar la industria arrocera en Minatitlán, sabiendo que va a haber una demanda extraordinaria en los mercados mundiales y también en el mercado nacional. Obviamente no tan solo se trata de producir el arroz como tal, hay que buscar el beneficio. Por ahí hemos platicado con ciertos industriales que aún conservan sus instalaciones y sus equipos para beneficiar el arroz. Estamos en pláticas para rehabilitar un molino y con su área de secado y todo. El campo de la zona rural de Minatitlán tiene ese potencial. Sí lo tiene para producir arroz. Para producir arroz de primera calidad. Digo, más allá de que se producen otros productos también. Minatitlán, ¿no? Por sus tipos de suelos, por sus características naturales, es un lugar potencialmente muy importante para producir arroz. ¿Qué crees que, mira, te pregunto de Minatitlán y te pregunto de Coaxacualcos, te pregunto de la zona sur, a veces tenemos una visión, digamos, estamos observando hacia otras alturas y a veces descuidamos las partes más pequeñas, porque todo parte de abajo hacia arriba, al menos en este aspecto, donde podríamos ver cómo se está produciendo y qué es lo que está produciendo, ¿verdad? Desde luego tienen que ver los apoyos federales, estatales, pero a ver, Minatitlán y la zona sur, ¿qué productos son los que se podrían comercializar, aparte de los que ya tenemos, o cómo potencializarlos de otra manera para que Minatitlán, ahora estamos viendo que Minatitlán atraviesa una situación muy difícil, ahí donde está la refinería General Lázaro Cárdenas, que hay una economía que gira únicamente alrededor de la refinería General Lázaro Cárdenas, como gira alrededor de la economía aquí en Coaxacualcos los complejos petroquímicos, ¿no? Entonces, a ver, estamos hablando con Luis Reyes Luna, empresario de Minatitlán, hombre nacido en Minatitlán, que conoce el campo de Minatitlán, la verdad que nos nutre con su experiencia. A ver, ¿qué necesitamos en el municipio de Minatitlán? ¿Qué necesitamos hacer en la zona sur desde el punto de vista empresarial para poder salir de este hueco que tenemos, donde prácticamente pues ya la refinería General Lázaro Cárdenas ya no da para más? Ya todo lo que tenía que dar creo que ya lo dio, y estamos atravesando una situación muy difícil, Luis. Claro. Yo creo que el tema que hoy nos tratas es de suma importancia y debemos tomarlo con absoluta seriedad, porque el campo da para vivir, pero creo que no se han hecho bien las cosas. Bueno, yo me iría al punto de vista optimista, y puedo afirmar categóricamente que puede convivir la industria energética, por un lado, con el desarrollo de la actividad primaria, agricultura y ganadería. No están peleados. Agricultura y ganadería. Sí, perfectamente pueden convivir ambas actividades. No olvidemos que Minatitlán, Coatzacoalcos, el corredor industrial, ha generado técnicos de muy buena preparación, que han ido inclusive a países extranjeros a trabajar a otros países también que refinan crudo. Entonces, sí, esa fuerza, esa fortaleza más bien dicho, no debemos de dejarlo a un lado, hasta donde alcance las reservas de crudo y gas para procesar. Sí. Pero esto no está peleado con la actividad primaria. Pueden convivir ambas actividades en beneficio de las familias veracruzanas. Minatitlán, así como los otros municipios de las Chiapas, en mi opinión, tienen 3 potencialidades importantes. Sí. Ya hablé del arroz. Sí. Viene una demanda muy interesante en los próximos meses y años. Hablo del frijol. También hay una crisis productiva de frijol. Y el territorio del sur de Veracruz es muy apto para producir frijol. Y también tenemos por ahí un proyecto muy interesante. El chile habanero se da muy bien en Minatitlán, de manera natural. Si nosotros le metemos un poquito de asistencia técnica
a los productores. Por ejemplo, en lugar de invertir a campo abierto, podemos diseñarles y construirles unas casas sombras. Las casas sombras son construcciones para agricultura protegida que se hacen para evitar que las plagas ataquen de manera contundente a los cultivos. Regulas también los rayos solares y también administras el agua a través del sistema de goteo. Es sistema de goteo asistido. Con esos 3 elementos uno puede aspirar a una productividad de 3-1 en relación a la agricultura tradicional a campo abierto. Está muy científicamente probado, y nosotros en la práctica también tenemos casas sombras y tenemos invernaderos, y las cosechas de agricultura protegida siempre son de mejor calidad y a un menor costo. Sí, adelante. Una manera práctica, podemos crear un programa con la SEDER estatal, la Secretaría del Campo Estatal, para dar apoyos directos en instalar casas sombras en ciertos puntos del estado y darles el acompañamiento a los productores. Eso es algo que yo haría si fuera gobernador del estado de Veracruz o secretario del ramo. Con esa experiencia. Con esa experiencia. Está demostrado que sí hay rendimiento sobre la inversión que se haga en este tipo de agricultura. Oye, Luis, a ver, pero también hay algo que me llama mucho la atención, porque mira, ya que estamos metidos en esto y platicando de este tema tan interesante, la verdad, a ver, ¿qué pasa con los empresarios en este rubro? Porque vemos también que a lo mejor igual y no ha habido esa unión. Vemos también que a lo mejor igual y no ha habido esa comunicación. Porque tú eres un empresario que conoce del tema, pero estoy seguro que habrá otras gentes que también sabrán de este tema y ha hecho, a lo mejor, digo, desde mi punto de vista, a lo mejor ha hecho falta esto, está afectando que no haya unión, o qué es lo que pasa, por qué no ha habido esa comunicación para poder impulsar todo esto de lo que hoy nos hablas. Sí, ha habido, como tú bien dijiste, ha habido falta de comunicación, ha habido falta de liderazgo también, ¿por qué no decirlo? En el chile habanero nosotros pertenecemos al sistema producto chile habanero. Tenemos una comunicación directa con los productores de la península de Yucatán. No olvidemos que la denominación de origen la tiene Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ellos han logrado la denominación de origen y esto es trascendente. Pero por el otro lado también decirle a los productores o a los que ya son o a los que quieran entrar en la actividad, Veracruz, a pesar de los diferentes suelos y calidad de aguas que tiene con respecto a la península de Yucatán, también produce fruta, que el habanero es una fruta, está clasificado como tal, produce habaneros de excelente calidad, tan buenos como los de la península. Entonces, aquí nosotros en nuestro nivel, sí hemos convocado a varios agricultores para que se integren a un grupo de trabajo, y lo más importante, producir bajo el mismo sistema producto, bajo el mismo paquete tecnológico, para homogeneizar la producción, que el productor de Minatitlán saque el mismo chile que el de Tabasco, que el de Chiapas y que el de Campeche. Obviamente, eso se maneja con tecnología aplicada a la producción. Sí se puede lograr esas economías de escala también en la compra de insumos. Y lo más importante, consolidar mercados de volumen. Perfecto. Los productores por nuestra propia cuenta no podemos cumplir con los volúmenes que un país o un cliente internacional demanda. Sí. Te preguntaba eso porque te decía yo de por qué se ha descuidado un poco el campo, a pesar de que seguimos ocupando primeros lugares. Te decía yo esto de la refinería de Minatitlán y los complejos, porque tú debes de saber, y todo el mundo lo sabe, cuántos miles de millones de pesos se tienen destinados para la rehabilitación de las refinerías del país. Incluso hay una refinería en Dos Bocas, Paraíso Tabasco, que se está llevando a cabo. Y ya sabemos que el petróleo ahorita no es el gran negocio, y que esto que hoy estamos tocando, este tema que estamos tocando, pues prácticamente viene siendo el futuro del país, Luis. No es algo cualquier cosa, es algo importantísimo. Bueno, mira, entonces este tema yo creo que ha sido prácticamente, lo hemos abordado muy bien. Antes de entrar al otro tema que te quiero platicar y que ya tú me dirás cuál es tu punto de vista. Mira, saludo de Héctor Fernando Ruz Santamaría.
te manda saludos, Luis, y el señor Adolfo Rojas también García, que nos está viendo. Saludos a Silvano Delgado Valladolid también, a Héctor Fernando Ruz Santamaría. Saludos a Adolfo Rojas García de Minatitlán, creo es Adolfo, ¿no? Sí. Saludos a él, al capitán Luis Enrique Barrios Ríos. Saludos, capitán, gracias por vernos, gracias por estar aquí con nosotros. Mira, ya para terminar la entrevista, hay un tema muy importante que me gustaría tratar contigo: el Tren Maya. ¿Cómo ves este proyecto del Tren Maya, este proyecto del presidente? ¿Por qué se debe de construir el Tren Maya? Porque ha habido señalamientos en contra, que no es viable, que destruye la naturaleza, que parece ser que está destinado a un proyecto que no va a llegar, que no va a concluir, al igual que se tiene contemplado lo de la refinería de Dos Bocas. Pero bueno, ese es otro tema. Me interesa que lo platiquemos, porque yo sé que tienes conocimiento de este tema. ¿Por qué se debe de construir? ¿Por qué se debe de llevar a cabo lo del Tren Maya? A ver, platícanos, Luis, porque atraviesa selvas, ¿no? Atraviesa un sector muy importante que la gente se está quejando demasiado. A ver, danos tu punto de vista, ¿cómo está esto? Debo decir que hemos dedicado bastante tiempo en obtener información del Tren Maya. Hemos recorrido... Proyecto importante el presidente. Es un proyecto estratégico, es un proyecto viable por donde se le quiera ver, y es un proyecto de una gran oportunidad para nosotros los habitantes del sur-sureste de México. En mi opinión, y después de 30 años de experiencia como empresarios, sí afirmo que es un proyecto con todas las de ganar para México y para los mexicanos. Danos sus bondades. El Tren Maya, en un principio, y es importante que se sepa, no solamente va a ser un tren que mueva personas, que mueva turistas, como se cree. El Tren Maya está definido para mover cargas productivas. Como ya hemos hablado del campo y de la ganadería, ese tren nos va a permitir llevar producciones de Chiapas, de Tabasco, al gran mercado de la península de Yucatán, que es la Riviera Maya. Y voy a explicar de manera práctica. ¿Cómo de carga? Carga. Ese tren va a tener un retorno sobre la inversión, es decir, va a recuperar lo invertido más o menos en un rango del 60 al 70% del gasto de inversión a través del movimiento de cargas. Los productores de cualquier tamaño vamos a tener la posibilidad de mover nuestra producción, nuestra cosecha de un lugar A a un lugar B. Y voy a poner un ejemplo práctico. Pensemos en los productores que están alrededor de Palenque, Chiapas. Son tierras ganaderas de muy buen nivel, y también hay zonas agrícolas de gran rendimiento. Sí. Imaginemos un productor de cebollas en Chiapas. Va a poder mover su carga a través del Tren Maya con un costo 3.4 veces menor que si lo mueve por transporte terrestre tradicional. Hay un ahorro sustancial que en una proporción, dicho por los estudiosos de la logística, especialistas, el tren representa un ahorro de 3.4 veces con respecto al gasto de mover por carreteras. Desde ahí ya hay una ventaja para el productor y también para el consumidor. Le va a llegar los alimentos van a llegarle al mercado de alto consumo a un precio mucho menor. Y más rápido, ¿no? Bueno, entonces, si ya se han dicho, los especialistas han dicho que el movimiento de cargas va a devolverle a la federación, a la tesorería, lo que se ha invertido, pues desde ese momento ya tenemos una tranquilidad de que no es dinero mal invertido, ¿verdad? Tú tienes un negocio que inviertes un peso y que sabes que por el traslado de fletes de mercancías vas a recuperar 60, 70 centavos, pues de entrada no es una mala inversión. Aunado a eso, también ese Tren Maya va a transportar turismo, pero no es su principal actividad. Va a mover turistas nacionales y extranjeros. Y según se está escuchando, van a cobrar un boleto a un precio bastante pero su actividad competitivo. Pero su actividad principal entonces es el transporte de carga. Transporte de carga. Es lo que le da viabilidad financiera al Tren Maya. Garantiza su inversión. Eso es importante saberlo.
Y lo que se ingrese por la vía de la venta de boletos para personas, pues es un ingreso complementario al de la carga. Entonces, si hablamos de un proyecto que va a mover 1,500 kilómetros alrededor de la península de Yucatán, empezando en Palenque, Chiapas, sí es viable financieramente y técnicamente. En la parte social también hemos estudiado y sabemos que no hay por qué preocuparse. Este proyecto va sobre el derecho de vía que ya existe. No se construye otro derecho de otras vías, ¿no? No se afecta otros terrenos. Porque va sobre. Porque ese ha sido el tema, ¿no? El impacto ambiental, todo esto, ¿no? El impacto ambiental. Este tren va a circular por un derecho de vía existente. No va a haber ninguna. No destruye vegetación, hábitat de los animales. No destruye hábitat. Y voy aún más. Los encargados del proyecto están diseñando pasos de fauna, que se llaman. Ajá. Son construcciones hechas por el hombre mediante la cual un animal puede cruzar la vía o la carretera sin el temor de que sea arrollado o atropellado. Hay pasos de vía aéreos y pasos de vía subterráneos. Así que, basados en los amplios estudios a nivel internacional, no va a haber afectación en la fauna ni en la flora de la península de Yucatán. ¿Sabes cuántos kilómetros son lo que llegan? Más o menos 1,540 kilómetros es lo que abarca el Tren Maya. ¿Tiene varias etapas? ¿Una sola etapa? ¿Cómo está eso? Son varias etapas, son 7 etapas. 7 etapas, iniciando en Palenque. La primera va de Palenque a Escárcega, pasando por Balancán, Telosique. La segunda va de Escárcega y llega a Campeche. La tercera sale de Campeche y llega a Izamal, Yucatán. La cuarta va de Izamal, Yucatán a Cancún. La quinta de Cancún a Tulum. La sexta de Tulum baja a Bacalar. Y la séptima va de Bacalar y llega a Escárcega nuevamente. O sea que turísticamente también tiene un impacto importante, Un impacto turístico importante. Va a permitir a muchos turistas subirse al tren, ir a visitar ruinas en Chichén Itzá, ir a Mérida, Bacalar, bajar a las ruinas hermosas de Etzná en Campeche, va a bajar también hay centros ceremoniales en la parte sur de Campeche, colindando con Tabasco. Es un proyecto de altísimo impacto y de un beneficio directo para todos los habitantes del sur-sureste de México. Oye, Luis, antes de terminar, estamos platicando con Luis Reyes Luna, empresario industrial, productor agrícola, pecuario de Veracruz, una persona con un amplio conocimiento sobre este tema, originario del municipio de Minatitlán. Antes de terminar esta interesante plática que hemos tenido hoy contigo, Luis, la verdad sabemos y conocemos, Luis, de toda la experiencia que has tenido. ¿Has pensado la oportunidad? Ya digo, me meto en un tema que a lo mejor no tiene nada que ver con esto, pero que sí te quisiera yo preguntar, teniendo tú toda esta visión de lo que realmente se necesita y lo que se requiere y hacia dónde se puede ir para mejorar el campo, para dónde se puede ir a mejorar el sector agrícola. A ver, ¿has pensado políticamente en algún tema de esta naturaleza? La verdad es que te hago esta pregunta sin el ánimo de que se vaya a malinterpretar, pero a ver, sabemos que eres originario de Minatitlán, sabemos que eres una persona que en su tiempo ocupó algunos cargos dentro de la administración municipal, incluso fuiste presidente municipal de este municipio por un lapso de tiempo en aquel permiso que pidió el señor Amado Guzmán García, empresario allá de Minatitlán, pero que te has dedicado después de eso a las cuestiones empresariales. Has adquirido una gran experiencia, sabes trabajar en este tema. Hoy realmente lo que se requiere es gente que llegue a generar opciones de desarrollo, que no lleguen únicamente a pensar que sentarse en la silla es llegar a servirse y no servir. ¿Has pensado en incursionar nuevamente en este tema, Luis? Digo, disculpa que te pregunte, yo sé que a lo mejor no es un tema del que íbamos a platicar, pero te lo pregunto porque, ya vienen los tiempos electorales también, ¿no? Y poner a la disposición de los ciudadanos este enorme bagaje que hoy nos has dado
de tu experiencia, pues también es una gran opción que la gente conozca y sepa quién realmente puede hacer algo por el municipio de Minatitlán, más cuando nosotros los medios de comunicación hemos visto un enorme retraso ahora en este municipio gobernado por Morena, por cierto, y entonces la verdad nos llama mucho la atención, Luis. Bueno, ahorita realmente no traía ese tema en mente, pero pues los que hemos estado en cargos de representación, ¿verdad? En el caso mío, y que nos gusta servir, pues siempre estamos aptos y dispuestos a servir desde cualquier trinchera. Yo llevo 32 años como empresario. Me gradué de mi segunda profesión en el año 88 del Tecnológico de Monterrey, y desde el 88 al 2020 pues ya pasaron largos años. Sí. Ya pasó mucho tiempo. Podemos, si llegado el momento hay una invitación, hay una oportunidad, pues ¿por qué no? Siempre es un honor servir y apoyar. Lo hacemos desde la iniciativa privada. Sí, claro. Tengo el honor de decir que a mis vecinos de mis fincas productoras los he invitado a conocer el modelo de producción que tenemos. Han accedido de buena forma, de buena fe, y hemos apoyado a muchos productores de una manera solidaria. Claro. Somos mexicanos. Yo he viajado, he tenido la fortuna, gracias primeramente a Dios y al apoyo de mi madre en este caso. He viajado, he conocido muchos países y he visto, y ahorita sí les digo a todo el auditorio, que tenemos las mejores condiciones como país para salir adelante. Fuimos bendecidos con el país que tenemos, comparativamente con otros. Lo único que nos falta es estar conscientes de eso y creérnoslas, que sí somos buenos para trabajar. Y sí puedo afirmar que los mexicanos somos excelentes, somos personas de calidad mundial. Solamente tenemos que quitarnos ciertos vicios, entre ellos vicios de pensamiento. Nos han enseñado a pensar que no podemos, que somos mediocres, que no estamos aptos para. Reitero, los mexicanos, los veracruzanos, estamos en plena competencia contra cualquier ciudadano del mundo, en capacidad, tenemos un plus. Los mexicanos mayormente somos trabajadores. Claro. Sí nos gusta trabajar. Sí. Pero también es justo que ese trabajo se vea retribuido en ganancia. Claro. Y que nuestras familias estén en un buen grado de prosperidad. Claro. Para eso se trabaja, ¿no? Para que estés bien. Lo que hacemos no está reñido con vivir con calidad y también, ¿por qué no decirlo? Hacer riqueza no es un delito. Claro. La riqueza compartida es una gracia. Es un retorno, una hipoteca social, yo le llamo. Claro. Cuando tú eres capaz de cambiar la realidad de la gente con la que vives, estás pagando una hipoteca social. Porque en mi caso, yo sí lo digo, la vida me dio la oportunidad de estudiar en el Tecnológico de Minatitlán y también en el Tecnológico de Monterrey. Y esa hipoteca social yo la pago ¿cómo? Pues ayudando a mis vecinos, claro, ayudando a los otros productores, les doy compartiendo pláticas, tu experiencia, comparto capacitación, no les cobro ni un peso. Yo voy al lugar donde me inviten, les imparto una plática de mis semillas que tenemos el vivero, nosotros les regalo mis semillas, les digo de una manera muy práctica, en una libreta sencilla, paso 1, paso 2, paso 3, qué deben de hacer, les doy mi teléfono, mi WhatsApp, mi correo electrónico para que me consulten. Estoy disponible las 24 horas del día porque también en las madrugadas aprovecho para estudiar y bueno, a mí servir se me da de manera natural, desde la iniciativa privada o desde un cargo público. No hay diferendo cuando uno verdaderamente quiere ayudar y quiere ayudarse. También hay un beneficio cuando uno da conocimiento, da formación a otros. También uno se siente útil a la sociedad y combate uno la delincuencia en cualquiera de sus presentaciones. Que es otra parte muy importante. Los empresarios tenemos que ser solidarios con la realidad de nuestro país. Tenemos que apoyar a nuestro gobierno de los 3 niveles, al federal, al estatal y al municipal. ¿Cómo? Generando empleos. Los empresarios somos los que generamos los empleos. Los gobiernos no están destinados para generar empleos. Somos nosotros quienes tenemos esa gran responsabilidad. Y qué mejor manera de ir de la mano con las políticas sectoriales, con las políticas de desarrollo. Si logramos integrar el esfuerzo empresarial
con las políticas públicas, este país va a cambiar su suerte. Veracruz va a cambiar su destino, y Minatitlán, que es mi tierra y que siempre con mucha honra la llevo en mi corazón y en mi mente, va a ser un municipio totalmente exitoso, sin menospreciar y menoscabar a todos los municipios del sur de Veracruz. Y reitero, el proyecto del corredor transísmico también nos está dando una ventana de oportunidad inmejorable. Tenemos que saber aprovechar esto que se nos presenta en una época inclusive de pandemia y de crisis de salud. Detrás de esta crisis, porque estoy seguro, estudié también cómo se generó la crisis de la gripe en 1820. Murieron más o menos 11 millones de europeos. ¿Y qué pasó? Se desarrolló algo que se llama la inmunidad colectiva. Sí. Se contagiaron muchas personas. Sí, sí, sí. Y la humanidad, específicamente los del continente europeo, desarrollaron una inmunidad colectiva, y en la actualidad pues es muy difícil, no exento de que algunos se muera por gripe, pero mayormente cuando nos contagiamos de gripe no nos morimos. No. Yo creo, esto sí es una suposición, no lo estoy afirmando, no tengo datos duros para decirlo, pero yo creo que basado en esa experiencia, en ese conocimiento que pasó en 1820, pues puede ser algo similar con esta pandemia del COVID-19. Así que no debemos no aflojar el paso, usando las medidas de protección que se mencionan en los medios, y pensando en que esto tiene que terminar algún día. Y mientras tanto tenemos que seguirnos preparando para enfrentar los requerimientos de nuestros compatriotas, de nuestros paisanos, y también hacer de México lo que debe ser. Esto sí es categórico. México tiene el potencial para ser una potencia mundial, tanto en producción de alimentos como en producción de energía. También estamos bendecidos en el sur sureste. Tenemos los 5 subsistemas de energías renovables. En el sur sureste las tenemos. Así que solo es ponernos a trabajar de la mano con el gobierno. Y que el gobierno también impulse esa política pública para que el empresariado y la gente que está metido en estos temas también tengan la oportunidad de desarrollarlo, ¿no? Y voy a concluir con algo que me enseñó un amigo que tengo en Italia. Él vino a México hace muchos años, se enamoró de este país, se casó con una dama mexicana, y cuando yo lo conocí me dijo que no entendía lo que veía. Él no hacía clic el ver las potencialidades de clima, de temperatura, de sol y de todo, con respecto al estado de pobreza que veía y de miseria. Y meses después regresó, me habló antes y me dijo: Luis, yo ya sé por qué tu país está muy pobre. Y lo comparto, y no es discriminatorio. Ustedes les falta estudio, no se preparan, no leen, no cultivan su mente. Por eso es que nunca pueden darle el gran salto que se requiere. Yo exhorto a todos los mexicanos y mexicanas, jóvenes, a que nos pongamos en sintonía con los conocimientos, con el saber, y que apliquemos en acción lo que aprendamos en la teoría, que se aplique en la práctica. Tenemos todo para adelante, señores. Somos mexicanos de clase mundial. Ok, pues muchísimas gracias, Luis. La verdad que ha sido una plática muy importante. Yo creo que ahí está este personaje, una persona que ha tenido una trayectoria importante, Luis Reyes Luna, un tipo que el día de hoy nos viene a compartir sus experiencias. Luis Reyes Luna es originario de Minatitlán, no aspira a ningún cargo público, ustedes lo acaban de escuchar, pero siempre dispuesto a servir y a servir bien, no a servirse del cargo como hemos visto normalmente, ¿no? Entonces ahí está un hombre que nos comparte su experiencia, y yo creo que es el momento en que todos debemos, como él dice, unir esfuerzos para poder salir adelante. No se descarta, ni se encarta, ni nada, simplemente está en la posición que le ha tocado estar como empresario, cosa que la verdad nos da muchísimo gusto. Un empresario exitoso, con esa sencillez, con esa humildad, hoy nos explica y nos habla de las realidades, de las potencialidades y de las oportunidades que tiene este hermoso estado de Veracruz, donde seguimos ocupando importantes lugares en la producción de caña, de piña,
de limón, de toronja, de tabaco, pues, de naranja, todo, de arroz. De arroz incluso, o sea, Sí. La verdad hay muchas oportunidades aquí, muchas potencialidades que hoy nos explicó Luis Reyes Luna. Gracias, Luis, por habernos acompañado en esta entrevista. Las puertas quedan abiertas por si posteriormente deseas compartir con nosotros tus experiencias, y bueno, serás bienvenido. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por habernos visto. Luis, antes de despedirnos, unas palabras para la gente que nos ve ahí a través del internet, Luis. Muy agradecidos, amigos y amigas cibernautas. Ha sido un gran placer para mí platicar con Fernando Plasencia, persona periodista, dedicado, y explicarles y comentarles parte de lo que nos ha tocado vivir en estos últimos 32 años en la empresa, en el trabajo duro, y más que nada pues siempre contento de compartir lo que la vida, los pocos conocimientos que la vida me ha dado. Con mucho gusto los comparto. Le voy a dejar a Fernando mis datos, WhatsApp, correo electrónico, para que cualquier persona que tenga un interés en proyectos agrícolas, en proyectos pecuarios, en proyectos de desarrollo empresarial, con todo el gusto del mundo yo estoy para servir y atender sus peticiones. Muchas gracias, Luis, gracias por acompañarnos. Amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Fue Luis Reyes Luna en la entrevista que tuvimos el día de hoy. Seguramente vamos a volverlo a entrevistar porque hay muchas cosas que todavía quedaron ahí en el tintero. Gracias, Luis, excelente tarde a todos ustedes, gracias por habernos acompañado, y bueno, nos estaremos escuchando, nos estaremos viendo en nuestra próxima edición. Excelente lunes para todos, hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.